Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi podcast, Entiende tu conducta y emociones podcast. Como podéis ver, hoy no estoy sola, de hecho estoy muy bien acompañada. Seguramente la hayáis visto alguna vez antes por aquí, porque hemos hecho bastantes cosas juntitas. Ella es Alejandra, es una de las personas que forman parte del equipo de Esencia de Psico, que dejaré también por aquí el Instagram. Tenía muchísimas ganas de que viniera, porque bueno, la semana pasada fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y en relación con esto me parecía un momento idílico para poder hablar sobre la influencia del género en la salud mental y hacerlo más en concreto todavía hablando sobre uno de los trastornos que tiene una mayor incidencia en el caso de las mujeres, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Y como Alejandra es expertísima en el mundo de los TCA, imagen corporal, psiconutrición, qué mejor manera que hacer este podcast con ella hoy aquí. Así que nada, le voy a dar paso a ella para que nos cuente un poquito en qué está especializada, con qué población suele trabajar y bueno, que nos cuentes. Un poquito todo. Sí. Pues como me ha dicho Laura, ya me ha introducido muy bien. Soy Alejandra, también, bueno, me suelen conocer como Alex. Estoy especializada en TCA, como bien has dicho, y sobre todo la población con la que trabajo, que también estará un poco la idea, es con adolescentes y con adultos, porque al final, como ya veremos un poquito a lo largo de este podcast, pues son unos trastornos que evidentemente tienen más prevalencia en mujeres, pero también que cada vez empiezan desde las edades más adolescentes, incluso un pelín antes. Entonces, al final, coger ahí ese abanico es súper importante. Vale. Me gustaría, para ir empezando, que nos contases aquí a todos qué son los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria. Un poquito así en general, Sí. ¿no? Vale. Pues los TCA son trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que es lo que dicen al final un poquito esas siglas, y es como una metáfora clásica la que se suele utilizar para explicarlos, que es la metáfora del iceberg, que es toda esa parte que se ve por arriba, que es lo más conocido y que de hecho es con las preocupaciones que vienen sobre todo las familias, ¿no? Cuando hay pues algún miembro de la familia que tiene cualquiera de los TCA, que es en la parte de arriba en lo que se ve son esos problemas con la comida, esos problemas con el cuerpo, pero que por debajo de ese iceberg, que es lo que no se ve muy bien, es todo lo que esconde y todo lo que hace que por arriba se vea toda esa problemática. Vale, o sea, claro, comúnmente la gente cuando hablamos de TCA es como que rápidamente lo asocia con la comida y con el cuerpo, ¿no? Con el ejercicio físico, pero claro, aquí lo que estamos viendo es que hay muchas cosas que nos estamos dejando fuera, que yo creo que es lo que hace referencia a lo que está debajo del agua. Eso es. En ese iceberg, ¿no? Eso es. Y además eso es la clave que determina que un tratamiento sea exitoso o no. Porque también es que yo creo que las siglas de TCA son un poco tramposas. Porque al final lo están enfocando sobre todo el nombre A, conducta alimentaria, pero y todo lo demás, ¿dónde se queda ahí en esas siglas? Es verdad. Y ahí es donde nos tenemos que poner esas gafitas, ¿no? Tirarnos y bucear un poquito con el paciente, las dos juntas, para ver qué está pasando por ahí debajo y qué está pues entorpeciendo un poco toda esa relación con la comida y con el cuerpo, que es lo que la gente ve comúnmente. Vale. Y para ir entrando un poquito en materia, ¿qué señales podríamos encontrar para saber si una persona tiene un problema con la comida, con el cuerpo, ¿no? Porque creo que a día de hoy se están normalizando conductas cada vez más. Yo entiendo que es por medios de comunicación, redes sociales, que ahora entraremos también en esta parte, y creo que pues eso, se normalizan conductas que igual no son tan normales, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras aquí qué señales podemos encontrar para saber que una persona empieza a tener problemas con la comida, problemas con su cuerpo. Claro, al final esto es muy interesante también como esas primeras, ¿no? Como toques de atención o señales que podemos ir viendo a las personas, sobre todo también en torno al entorno, cómo poder ayudar a esa persona para detectarlo cuanto antes. Y es sobre todo a través de esos medios de comunicación, de redes sociales últimamente, el real fooding, ¿no? Este movimiento de concepto de comida saludable, de comida real, que al final, claro, si tenemos en cuenta que cada vez tenemos acceso a las redes sociales más temprano, esto va generando que todos los adolescentes cada vez estén mucho más disponibles, ¿no? A toda esa información y ya te va dejando huellas en tu cabeza. Es decir, no es una información inocua que tú leas y no te vaya a afectar. Entonces, desde ahí ya se empieza muchas veces. Y sobre todo también, oye, contextos en los que está alguno de los miembros siempre a dieta en la familia.
¿no? Por ejemplo, las dietas maternas, que sabemos que se ha estudiado desde la psicología que es uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de desarrollar TCAs. O sea, que una madre Ujú. haga dieta y que una hija o un hijo lo vea puede ser un gran factor predisponente, ¿no? Eso es, Para desarrollar un TCA en algún momento. exacto. Ujú. Claro, al Vale. final estamos dejando como algo tan natural, ¿no? Y algo tan cotidiano como es la comida y lo estamos restringiendo a una única cosa y estamos todo el rato viendo constantemente esos inputs de información, ¿no? En nuestro cerebro Ujú, y que hace que nos relacionemos de otra forma con la comida, sí. ujú. O sea, como que hay que atender a muchísimos factores. Exacto, exacto. Y entonces, como familiar, como amigo, ¿qué puedo hacer si Ujú. estoy detectando señales de que mi hijo, mi hija o mi amigo o mi amiga está teniendo problemas con la comida, con el deporte? O sea, ¿qué puedo hacer? Esto es algo muy importante porque en consulta lo que vemos es como que sin darse cuenta somos muy torpes con este tipo de cosas, ¿no? Como amigas, como hermanas, como primas, familiares, ¿no? Personas Ujú. cercanas, al final acabamos generando sin darnos cuenta un contexto en el que únicamente se está dando espacio e importancia. Lo primero que te ves es, ay, qué guapa estás, Ya, cómo es te queda verdad. esto, ay, qué bien que has adelgazado, ¿no? Y al final no Sí, dejamos de poner en el foco el cuerpo y un poco también en relación a la comida, porque al final una ya, forma muy fácil de modificar el cuerpo, no podemos olvidar que es la comida. claro. Es una forma sencilla, entre comillas, De aunque hacerlo, de luego... tener el Eso es, control, ¿no? eso es. Aunque luego hay muchísimos factores que influyen sobre el peso en realidad, Ujú. ¿no? Porque el estrés, factores hormonales, La genética, la genética, claro, que cumple ahí un factor importantísimo, claro, claro. súper importante, y que no se puede dejar apartado. Ujú, totalmente. Claro, en ese sentido, ¿qué cosas solemos normalizar Ujú. socialmente? Hablabas del real fooding, que es verdad que es una tendencia en la que se ensalza mucho como comer comida real Exacto. y esto puede llevar a la gente que no sigue este tipo de dietas, vamos a decirlo de esta Ujú. forma, a que si en algún momento, pues, por ejemplo, salen a comer, a cenar o no pueden seguir con ese menú, que se puedan llegar a sentir culpables, Hombre, ¿no? aquí ya parece que es la Que hecatombe. es un melón. Hombre, esto es un melonazo, que de hecho yo creo que es algo que tampoco podemos dejar fuera de lo que es este podcast, porque creo que es bastante importante y que tiene mucha relación con el Sí. tema. O sea, al final vivimos en una sociedad en la que llamamos normalidad a lo que cada uno vive, pero dentro de que interactuamos a través de las plataformas y demás, se van normalizando de forma colectiva muchísimas cosas que nos afectan Ujú, de forma individual, claro. no solo a nivel colectivo. Entonces, por ejemplo, el real fooding es un muy buen ejemplo, ¿no? Que Ujú, además, bueno, hay personas ahí muy reconocidas dentro de este campo, ujú. hay mucha gente que sigue este movimiento y además que tú lo oyes, tú vas por la calle o estás en un sitio y oyes cosas, ¿no? No Sí, es algo que sea así como en petit comité, sino que está muy, muy extendido, está muy muy normalizado. normalizado. Por ejemplo, también otras cosas que se normalizan es clasificar los alimentos, ¿no? Sin darnos cuenta, no, esto es bajo en grasas, esto es alto en grasas, con pocas calorías, de dieta, de no dieta, o incluso, que yo he llegado a oír no solo en consultas, sino también fuera, Ujú, incluso en entornos cercanos, no es que esta comida es de gordas, ¿no? Como totalmente. O hablar de moralizando. la comida como comida basura, ¿no? O guarrerías. Eso Al es. final poner estas etiquetas a la comida también hace que nuestra relación con la comida sea una o sea otra, ¿no? Sí, o sea, la pone en una dirección o la pone en otra, totalmente. Y al final creemos, pues eso, que son etiquetas sin más, pues que todas las etiquetas que ponemos a todo acaban teniendo, ¿no? Su Claro, correspondiente consecuencia. claro, totalmente. Vale. Vamos a entrar más, si te parece, creo que es un tema bastante interesante, en la relación que pueden tener los medios de comunicación o más en específico las redes sociales Ujú. con pues, la relación con nuestro cuerpo, la relación con la comida, ¿no? Que ya nos has introducido un poquito una pequeña parte de que, bueno, al final en las redes sociales estamos continuamente expuestos al juicio de los demás, Ujú. que un me gusta o un comentario puede ser el motivo para que yo, pues por ejemplo, acepte mi cuerpo o no, o Exacto. haga determinados cambios, porque al final Ujú. eso también es un refuerzo o un castigo, ¿no? Eso es. Entonces, para entrar un poquito en este tema, me gustaría que nos contases qué impacto crees que tienen los medios de comunicación Ujú. sobre nuestra imagen corporal, sobre la relación con la comida, sobre la relación con el cuerpo y más en concreto las redes sociales. Y como medios de comunicación incluimos todo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, anuncios que podemos ver en marquesinas, revistas,
incluso también me metería a series de televisión, películas, ¿no? Todo. Que de hecho, viniendo para acá, he visto desde el coche que he dicho esto, lo tengo que decir, porque es como algo muy orgánico que nos encontramos siempre. Un anuncio del típico, de la marca conocida de donuts, ¿no? Ah, sí. Y es como, en referencia a date un capricho, o es como, claro, si ya empezamos a conceptualizar esto así, todo el rato se nos va mandando este tipo de mensajes por todos los medios de comunicación en general. Pero al final quizás lo que podemos tener más al alcance, sobre todo la gente adolescente, que es, oye, pues la población, digamos, como más vulnerable porque está todavía en formación de su personalidad, en madurez, de todo. Claro, son muy sensibles y muy permeables a este tipo de mensajes. Entonces, al final la mayor plataforma que utilizan es redes sociales, Instagram, TikTok, este tipo de plataformas. Y desde ahí tenemos que ser muy sensibles a qué tipo de contenido consumimos. Al final, como las influencers, ¿no?, más reconocidas y demás, suelen tener siempre el mismo tipo de cuerpo, suelen tener el mismo tipo de hábitos, ¿no? Ahora también el tema que se ha puesto de moda, las Pilates Girl, ¿qué tipo de cuerpo sí, tienen? es verdad. Claro. Claro, o sea, el hecho de que se esté poniendo de moda el Pilates también está siendo como un motivo más para que, porque siento que estamos volviendo a la moda de los 2000, del cuerpo como súper delgado. De hecho, en las Kardashian lo hemos visto, todas 100%. se operaron, por ejemplo, para ponerse prótesis, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera, y no creo que en este episodio tengamos que entrar en el debate de operaciones estéticas sí, operaciones estéticas no. Eso ya daría Creo para otro. que cada persona puede hacer lo que quiera, entonces no quiero entrar aquí, pero es verdad que en su momento como que sí que parecía que estábamos entrando más a la parte de los cuerpos, es que se habla de cuerpos curvy, pero no es un cuerpo curvy, es un cuerpo de una mujer normal y corriente. Usual. Claro, que tiene curvas, Exacto. porque es que todas las mujeres solemos tener curvas, ¿no? Entonces, claro, las Kardashian ahí, que son un referente bastante potente porque tienen muchos seguidores, mucho alcance, empezaron a operarse pues para ponerse prótesis que sí en el culo, ¿no?, que sí en el pecho, tal. Y ahora resulta que muchas de ellas se han quitado estas prótesis. Un poco a mí me da la sensación que como para volver a esta moda de los 2000, también de, por ejemplo, se puede ver en la moda incluso pantalones de tiro bajo, ¿no?, donde se expone, por ejemplo, más la tripa. Eso es. Entonces me da la sensación de que estamos como volviendo un poco a esta parte, ¿no? 100%. ¿Pero por qué? Al final yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de los cánones de belleza y de este cambio tan rápido que van teniendo. Al final tenemos que tener en cuenta que no nos da tiempo como adaptarnos a todos esos cambios que vamos teniendo. Porque son tan rápidos que yo no puedo quizás asumir en función del tipo de cuerpo esos cambios de forma constante. Cuando ya he conseguido alcanzar ese cambio, ¿qué pasa? Que ya hay otro y mi cuerpo ya no es ese, ahora tiene que ser otro, ¿no? Entonces al final acabamos siendo como esa escultura que ir tallando e ir puliendo y se nos va un poco el norte de decir, totalmente. Es que al final el cuerpo es como el vehículo a través del que vamos consiguiendo todo, ¿no? Vale, o sea que con esto entiendo que a lo que te refieres es a que el cuerpo es como una moda, que parece que nos tenemos que estar todo el rato adaptando a según lo que va apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y con esto me da la sensación un poco de que siempre vamos a estar insatisfechas. Claro, 100%. Porque persigamos una cosa, persigamos otra, en realidad nunca vamos a llegar a aceptar nuestro cuerpo ni vamos a estar realmente conformes, porque vamos a querer acercarnos a eso que vemos en medios de comunicación, en redes sociales. A mí eso también me conecta un poco con la idea de que precisamente siento que es en las chicas donde la moda o este cambio del cuerpo a lo largo del tiempo tiene mayor reflejo. Creo que también por eso me interesaba enfocar un poco el episodio de hoy a la relación que tiene la salud mental con el género y en concreto con los trastornos de la conducta alimentaria, porque precisamente, claro, tiene un sentido que la mayor incidencia de TCA sea en casos de mujeres, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final con el cambio del tiempo sí que es verdad, como que se ha ido como modificando y ahora hay más casos de chicos en incidencia y tal, pero sigue siendo mayoritaria en casi todos en ¿Sabes mujeres. más o menos cuál es la proporción? No? Pues ahora mismo no me acuerdo. Sé que, por ejemplo, el trastorno por atracón sí que puede haber ahí más hombres, ¿no? También porque a nivel social, ¿cómo va a ser, ¿no? Un hombre va a dar esa voz de alarma y va a decir, oye, que sí, que tengo una anorexia, si la mayor parte de casos que se conocen son mujeres. Es que igual aquí también esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, que puede haber incluso un infradiagnóstico en el caso de los chicos, aunque aún así es cierto que evidentemente por cómo
ha sido la historia, ¿no? Por cómo se nos ha puesto a nosotras desde hace años de la importancia de la estética, de cómo se nos ve, evidente, tiene sentido que en las chicas sea más habitual o tengan más predisposición a tener un TCA, ¿no? Pero Eso es. creo que también hay mucho infradiagnóstico, también porque hablamos de TCA, aquí nos estamos refiriendo a los que conocemos según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Claro, Estadístico de Trastornos Mentales, ¿no? claro, La eso es. anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, pero también hay más TCA que todavía no se incluyen o no Ujú. están incluidos en el DSM-5. Esperamos que en el nuevo, porque están haciendo un manual que van a actualizar, sí. Pero, por ejemplo, hablamos de la ortorexia, que es la obsesión Exacto. por comer Eso comida es. hiper mega sana, que casi que comen comida cruda. Ujú. Incluso la vigorexia, Eso es, que ahí sí que que encontraríamos aquí mayor sí porcentaje de de hombres. hombres. Eso es. Pero como actualmente todavía no está recogido como un trastorno de la conducta alimentaria, por eso también hay tanto infradiagnóstico, ¿no? Justo. Pero bueno, volviendo a la parte de que en las chicas suele ser más habitual, ¿no?, la aparición de un TCA, o sea, ¿por qué otros factores crees también que se puede dar la incidencia? A ver, al final también no podemos perder el foco en que si la mayor parte de casos conocidos son mujeres, son las mujeres las que se van a ver reflejadas con ese tipo sí, de trastorno de TCA, ¿no? Ujú, Entonces, los hombres están infradiagnosticados porque no tengo alguien con quien sentirme identificado, por lo tanto yo me excluyo también de poder sentir eso, ujú, ¿no? Y de poder entrar dentro de lo que es esa categoría, que no deja de ser una categoría más. Entonces, claro. hay que ser sensibles como profesionales también y a nivel de entorno, pues como familiares, como amigos, como hablábamos antes, oye, de qué conductas puede estar teniendo esta persona que quizás tenemos todos muy normalizados, pero no son tan normales, que Claro, acaba generando ese sufrimiento, ¿no? Y ese malestar ujú, constante. ujú, totalmente. Aquí estamos hablando de género, pero me gustaría también hablar de edad. Ujú. Creo que también es una variable importante. ¿Hay alguna edad en la que suele haber una mayor probabilidad em, de que aparezca un TCA? Entiendo que aquí estamos hablando como de forma muy generalizada, ¿vale? Porque Claro. los TCA incluyen muchísimas cosas. Creo que tendremos que hablar más de un espectro, Ujú. ¿no? 100%. Que de algo categorial. 100%. Pero no sé si hay alguna edad en la que cada vez pues, sea más probable que se pueda dar esto, ¿no? Ujú. Claro, teniendo en cuenta esta parte del espectro, que es muy importante también que como profesionales lo tengamos en mente, porque de repente te puede venir una persona con 50 y pico años, ¿no? Que también todo esto tiene una relación con el tema de los cambios corporales y Ujú, ser sensibles a que eso también puede ser un TCA y debemos tratarlo como tal, ¿no? Y conceptualizarlo como tal. Al final, teniéndose en cuenta ese espectro, sí que es verdad que hemos ido retrasando, ¿no?, hacia edades más tempranas la aparición de este tipo de trastornos. claro, Y precisamente es por esto, por la exposición que vamos teniendo cada vez a mayor antes, información claro, desde que tanto de somos... redes sociales. Por eso también a mí me gusta mucho cuando trabajo con los papás, al final yo trabajo con niños y adolescentes, muchos me dicen, es que no sé cuándo comprarle un móvil, ¿no? O cuándo decirle que sí, que puede hacerse una cuenta en Instagram, en TikTok. Yo siempre digo que todo lo que podamos retrasarlo, Mejor, mejor. 100%, 100%. Porque al final luego generamos adultos ya con este tipo de problemas, pero que los arrastramos desde que somos pequeños. Ya. Porque de hecho cuando empiezas a excavar, ¿no?, en esa línea de vida, en esa historia de vida, realmente te das cuenta de que a lo mejor esa niña o ese niño ha estado expuesto a comentarios sobre su físico, sobre lo que come, o comentarios de los propios padres sobre ellos mismos. Que no dejemos de lado que una de las mayores fuentes de aprendizaje es lo que observamos en los demás, ¿no? Y al Ujú, final de nuestras figuras de referencia es lo más importante en esas edades claro, tan totalmente. tempranas. Claro. O sea, yo tenía como o sea, en mente que normalmente las primeras conductas o primeros problemas con la comida y el cuerpo suelen empezar, aunque sean como un inicio muy insidioso, ¿no? Más hacia la Ujú. adolescencia, que es cuando aparece pues, la preocupación por el cuerpo, los cambios físicos, a raíz Eso también es. de los cambios hormonales, también un mayor sentido de pertenencia al grupo. Mis iguales pasan a ser un poco las personas en las que yo me empiezo a fijar, pues ya no solo para verme de una forma estéticamente, sino también para recibir un cierto reconocimiento. Ujú. Pero aunque yo tenía eso en mente, que era más en la adolescencia como esta edad más crítica, también
se está viendo, ¿no? Lo que se conoce como preanorexia o Eso es, prebulimia, eso es. que es que hay casos incluso de niñas, Ujú. De hasta 8 años. sí, ingresadas en el hospital por desnutrición, Ujú. ¿no? Con una anorexia muy severa, por ejemplo. Eso es. O sea, que justo, o sea, que cada vez lo estamos viendo antes y mucho tiene que ver con, claro, ya no es solo factor adolescencia de me comparo con mis iguales, sino, pues claro, aquí las redes sociales o la exposición a través de otros medios Ujú. donde yo puedo aprender que tener un determinado cuerpo implica aceptación o rechazo. Justo. Y que ya no solo que yo no acceda a esas plataformas, ¿no? Que a lo mejor un niño o una niña de Ujú, 8 años, pues a lo mejor no tiene todavía un dispositivo, pero sí que lo tienen los padres y están claro. metidos en esa cultura de dieta y esos son los mensajes que yo voy como mamando desde que soy pequeña en casa. Ujú, vale. Wow. Sí, es que a mí me da la sensación con los TCA que es como que tú puedes tener como una semillita, Ujú. ¿no? Puede haber como un factor predisponente y luego pueden ir sucediendo cosas a lo largo de tu vida que vayan regando como esa semillita y que potencien, ¿no? Que propicien 100%. la aparición de un TCA. Entonces hay que ser como muy cuidadoso con eso y por eso también creo que son trastornos como tan complejos em, porque para mí es reduccionista hablar de relación con la comida y el cuerpo porque en realidad hay que ver mucho más, lo que tú decías del Exacto, iceberg. exacto. Y además en consulta, De... que tú también ves casos así, Sí, prácticamente no se toca el tema de la no, comida. o no se debería, por eso también se Exacto, trabaja con nutricionista, que es la exacto, persona que se tiene que encargar justo. de intervenir en esta parte. Claro, porque si no también el vínculo se ve bastante afectado, ¿no? Si yo como Total. psicóloga me meto en esa parte de forma como tan profunda. Entonces, por Sí. eso se necesita ese equipo multidisciplinar y fundamental. Que de hecho justo el otro día me lo preguntaba una mamá, ¿no? ¿Es realmente Mm, necesario? Vamos, o sea, 100% necesario. Porque al final nosotras somos psicólogas, nosotras tampoco podemos ser intrusivas, ¿no? En ese total, campo que no es el nuestro. total. ¿Qué mensajes crees que reciben o que recibimos, ¿no? Porque creo que nos podemos incluir en este saco las mujeres constantemente sobre nuestro cuerpo. Bueno, muchísimos, o sea, además desde todas las edades, ¿no? De, oye, es que tienes que ponte guapa, no es que tienes que ir mona, ¿no? Sobre todo con el objetivo siempre de no que te sientas tú bien con cómo vas y identificada, sino que gustes a los demás, ¿no? Que recibas esa validación a Sí. través de tu cuerpo de todos los demás. Entonces se convierte como ese vehículo de conseguir todo. Entonces, claro, es muy fácil que yo lo quiera estar tallando constantemente para poder obtener esos refuerzos. Y a su vez yo tener esa sensación, ¿no? Esa identidad que va a estar basado únicamente en eso. Ya. Y llega un momento que si tallo, 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 ¿no? Se acaba rompiendo por alguna parte. Y es lo que se suele ver mucho. Wow. Sí, es que es un tema bastante delicado. Mm. Em, Aprovechando que antes has mencionado, ¿no? Que una mamá te preguntó el otro día sobre, oye, nutricionistas y nutricionista, ¿no? Me gustaría que nos hablases también sobre cuál está siendo tu experiencia como experta en TCA en la clínica, ¿no? Sobre Ujú. lo que te sueles encontrar con mayor frecuencia. Pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de mamás, ¿no? Que también incluimos a papás, porque al final se tiene que hacer un trabajo con el sistema familiar que sea, Ujú, ¿vale? Incluyendo a todas las figuras. De cara a los familiares es un gran desconocimiento, ¿no? De qué está pasando, por qué pasa, ujú. lo reducen mucho, ¿no? A, pero si yo la veo estupenda, si no pasa nada, ser algo de la edad, y no es algo de la edad, porque ya hemos hablado de que es un espectro, ¿no? Y que Sí, nadie está libre de que le pueda pasar a lo largo en de su algún vida, momento, teniendo en cuenta todos estos mensajes claro. que nos bombardean, literal, que no es algo puntual, ¿no? Como podría ser a lo mejor más antes. Es un gran desconocimiento y a la hora también como de ayudar, ¿no? De cómo ayudo, cómo gestiono esto. Están muy perdidos. Entonces ahí actuar con la familia es súper importante. Y luego de cara a los pacientes es como esa constante castigo a través de la comida. Tanto porque he comido mucho, ¿no? Entonces pues tengo que compensar, restringir y no Ujú, entramos aquí en todo este ciclo. O también como forma de es que me lo merezco. Entonces, como he pasado un día fatal, me tengo que comer todo lo que pilla ahora por la nevera, ¿no? Y nos damos un atracón, claro. tapando al final toda esa parte emocional. Las emociones, ¿no? Es que al Exacto, final cuando hay un TCA principalmente lo que hay es desconexión emocional. mucho. Desconexión emocional que al final nos podemos olvidar que el vehículo en el que transita todo lo que sentimos es a Es a nivel través del corporal. cuerpo. Exacto. O sea, es como el chivato, ¿no? De muchas cosas. Si yo me desconecto de mi cuerpo, no me chiva que me está pasando cosas. Y por eso desaparece el hambre, desaparece la saciedad, Claro. porque nos desconectamos por completo. Ujú, totalmente.
¿Qué suele haber debajo de esas emociones? Mira, hay como una necesidad de ser vistas, pero de ser vistas de una forma como más profunda, no desde esa llamada de atención que popularmente se conoce, ¿no? Como es que esta niñita quiere llamar Ya, la atención. sí, deja de comer porque Claro, está llamando la atención, ¿no? justo. Y qué pena, ¿no? También tener que oír eso, porque indica que realmente la paciente tiene razón, es que no me están viendo por quién realmente soy yo, sino por lo que hago, ¿no? Y hay como mucha, la personalidad muy vinculada al éxito, a conseguir cosas, al logro. Entonces, pasamos a ver a la persona por eso, pero realmente la persona no es eso. La persona es muchas más cosas y la vamos sin querer como desvinculando de eso que realmente la define. Entonces, en el momento en el que eso se rompe, dejo de tener una identidad en la que sostenerme. Y ahí Claro, hay una fractura muy importante en la persona. como quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo sin estos logros, sin esta exigencia? Eso es, ¿Quién soy yo más allá de, por ejemplo, hacer deporte, sacar estas notas, eso es. ¿no? De tener éxito con los chicos o con las chicas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ayudar a la persona a conectar con su esencia es Es muy súper difícil, importante y muy muy difícil, difícil. porque a veces llevan años desconectados o recibiendo mensajes únicamente de, oye, lo que consigues y fíjate qué bien, Ujú. cuando no lo consigues mucho castigo, ¿cómo no me voy a vincular con eso? Si mis figuras de referencia me están haciendo ser vista de esa manera, Totalmente. ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, lo que me agarro, Exacto. eso es. ¿Cómo trabajas los TCA en terapia? Pero esta creo que es una pregunta muy bonita y a la vez como muy extensa y compleja, Mm, ¿no? Porque como toca tantas cosas, muchas a nivel estructural de la persona, hay que tener ujú, en cuenta muchas cosas. Entonces, para mí como que la perspectiva más, con la que también me siento yo más cómoda y creo que funciona mejor en estos casos es una perspectiva integradora, ¿no? Que al final pueda incluir cosas, ujú. estrategias, recursos de diferentes corrientes y que puedan servir a la persona de forma global, ¿no? No solo únicamente una situación, sino que se pueda generalizar. Y al final también creo que es importante dentro de cómo yo trabajo este equipo multidisciplinar. Es decir, estar en coordinación de forma muy constante con un Nutri, ¿no? Que tenga esa perspectiva en conjunto junto conmigo, pues de no dieta, antigordofobia, de salud en todas las tallas, que al final esto creo que es esencial Muy porque acabamos siendo importante. una sociedad súper gordófoba, Sí, muy gordófoba, muy interiorizada además sin darnos cuenta. Entonces yo creo que esto también es esencial, ¿no? Y que la persona al final vaya reconectando con sus necesidades, que se vuelva como vincular y a unir a lo que realmente es y no a lo que hace, sino a lo que es esa persona. totalmente. Se me ha venido a la cabeza, creo que lo compartiste alguna vez en Instagram, me suena, como de que hablabas de si es compatible querer perder peso con la recuperación de un TCA. Que esto es un temón, que bueno, o sea, que hay muchos profesionales Pues también esto lo como, trabajarás también en consulta, hombre, ¿no? totalmente, ¿no? Porque Típico muchas paciente. pacientes vienen con ese objetivo, ¿no? De hecho, el otro día me mm, pasó con una paciente que tengo en mente que decía, joder, Alex, tal, es que yo, sabes que mi objetivo es perder de peso, pero yo me quiero recuperar de mi TCA. Y es como corazón, o sea, no es no es compatible, compatible. no es compatible. Cuando tú ya estés recuperada, ¿no? Hemos quitado todas esas creencias nucleares que están muy teñidas por esa parte social y de cultura de dieta, Ujú, ya veremos si sigue estando ese objetivo, ya veremos si sigues queriendo entrar también dentro de esa estructura o no. Pero al final es algo que evidentemente no es nada compatible al inicio, porque de hecho te tienes que exponer a los cambios corporales, ujú. porque en algún momento van a pasar a lo largo de tu vida. Y supongo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Claro, ten en cuenta, también depende de la edad con la que vengan a terapia, ¿no? Y Ujú. de la evolución que tenga el trastorno. Pero es como ideas tan, pues eso, que están intrínsecas en lo que es mi identidad. Y desmontamos Ya, esa identidad y la trasladamos hacia algo más adaptativo. Es muy difícil. totalmente. Ujú. Entrando más en la parte de redes sociales y medios de comunicación también em, para ver cómo lo trabajas tú en terapia, ¿qué crees que pueden hacer las personas que nos están escuchando, que se han podido sentir identificadas con algo o que quieren intentar de alguna forma prevenir la influencia que pueden tener Ujú. pues, estos medios de comunicación sobre la relación que tienen con su cuerpo, sobre la relación con la comida? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿O qué sueles hacer tú? ¿Cómo lo sueles trabajar? Claro, porque lo fácil sería decir, ala, pues no tengas redes No, sociales, claro, ¿no? pero eso no es No realista. es realista para nada. Entonces,
tenemos que tener en cuenta también el momento en el que estamos a nivel social y contextual, y eso forma parte de nuestro contexto, entonces no se puede quitar esa variable que es tan importante. Entonces yo sí que es verdad que lo trabajo como con algunas pautas un poquito más como claras que nos permiten ver en lo que sí que podemos tener control, dentro de que el algoritmo funciona como funciona y de repente te puedes comer un vídeo que no te apetecía en absoluto, ¿no? También creo que esto juega muchas veces en contra de lo que trabajamos en terapia, ¿no? Tú estás trabajando en algo, de repente te llega un vídeo, ¿no?, en el que te sientes identificada en ese momento y cuesta luego volver otra vez a reconectar con lo que se está trabajando en terapia. Entonces, en esa línea, yo siempre lo que les digo es que es muy importante, en caso, por ejemplo, de adolescentes, ¿no?, ya que se pueden hacer responsables de sus redes sociales, y adultos, vamos a hacer una limpieza de redes sociales. ¿Qué tipo de cuentas son la mayoritaria que tú estás siguiendo? Cuentas fitness, cuentas de nutricionistas con perspectiva, ¿no?, de restricción, de compensación, de demonización de alimentos, todo eso fuera. Ya en otro momento tendremos tiempo de ver con qué nos sentimos más identificadas. Claro, también porque quizás en otro momento ya tendrás criterio. Exacto. Como para poder ver si realmente esto te está ayudando o no, si es lo que quieres seguir o no, Eso o es. igual en algún momento un vídeo sí que sirve como ejemplo, te ayuda y otro no. Eso es. Que sea desde una elección consciente, sabiendo las consecuencias y desde qué posición lo estás haciendo tú y qué función cumple, que al final eso es con lo que trabajamos muchos los hijos, ¿no? Con la función que cumple la conducta que estamos haciendo. Sí, además eso aquí lo he hablado un montón. Claro. Es súper importante. Exacto. Entonces eso, claro, aquí las redes sociales y qué tipo de contenido consumo están teniendo una función en la persona también. Y no se puede obviar. Es imposible. Totalmente. Para mí hay muchos vídeos que creo que con esto pueden ser, digamos, como muy dañinos. Por ejemplo, el típico que como en un día conmigo, te acompaño, o un día conmigo en mi proceso de pérdida de grasa, y es como, vale, pero ¿qué estamos viendo aquí, no? Claro, vamos a ir un poco más allá, porque al final, joder, una persona que esté en esa situación de vulnerabilidad, de sufrimiento, de muchas veces desesperación, ¿no? Es que te han obligado, te han dicho que para entrar, a lo mejor, que tengo también otra paciente en un grupo de infertilidad, ¿no?, o de, por ejemplo, de estimulación, para poder quedarte embarazada, tienes que tener determinado IMC, ¿no? Ya no hablamos de peso, sino en el IMC, teniendo en cuenta que esto está, bueno, obsoleto, no, lo siguiente, una ya. mierda, ¿no? Si es que se puede decir eso aquí, pero al final no acaba teniendo mucho sentido, ¿no? Entonces, desde otros profesionales también se van fortaleciendo todas estas cosas, y creo también que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, claro, al final jugamos con que estos vídeos cumplen una función. El de que como en un día es muy fácil que tú te sientes identificado, estás desesperada y dices, venga, pues yo voy a hacer lo mismo para tener el mismo cuerpo que esta persona. Y aquí nos dejamos fuera lo que hablábamos antes, la genética, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física yo tengo? Mi metabolismo. O sea, tu vida en general, que es lo que va a condicionar a cómo todos estos factores te afecten. Total. Entonces, al final, oye, ir quitándonos ese tipo de contenido nos va a sumar más que como quitarnos, ¿no? Sino que nos añade también un extra de decir, vale, nos permite ese espacio en terapia en el que vamos conectando a la persona realmente con esas necesidades, a su esencia, a su persona. Y desde ahí yo ya sí que puedo elegir. Venga, ¿qué otro tipo de cuentas sí que quiero seguir o puedo elegir de forma consciente que se vinculen con, oye, pues que me encantan las manualidades? Ya, como cambiar el contenido, Eso ¿no? eso es. Hacia algo que sea más adaptativo, porque en este momento la comida está siendo algo Lo central. claro en la cabeza de la persona todo el día. Estar todo el pensando. rato pensando en comida no es normal. No es normal, y esto es una señal de alarma de que algo no va bien también. Totalmente. Me surge la duda. ¿Todas las personas que tienen anorexia, que normalmente se suele asociar con una delgadez muy extrema, son delgadas? Claro, esto es un temón que, de hecho, esto nos lleva también a terapia, a que haya mucho conflicto en cuanto a creencias nucleares que tiene la persona, ¿no? Que creo que es otro factor que también es muy importante trabajarlo desde el principio. Para nada, ¿no? Sí que es verdad que si yo te digo, tía, ¿qué te imaginas tú, no? Si yo te digo una chica con anorexia, ya decimos chica, principalmente. ¿Qué te imaginas? Claro, pues la típica chica que no come nada, que hace mucho ejercicio, además como muy compulsivamente. Exacto. Como para compensar o incluso para quemar más de lo poco que ha comido. Que se le marcan los huesos.
como una delgadez extrema, ¿no? Sí, Claro, y al final aquí lo que genera es que al igual que muchos chicos no se sientan identificados con este tipo de trastornos, ¿no? Es que muchas chicas que a lo mejor sean gordas digan, ¿cómo voy a tener yo una anorexia si yo tengo un cuerpo gordo o si soy gorda? ¿No? Que eso también se trabaja mucho con que me siento yo identificada a la hora del lenguaje, es muy importante. Claro, yo me voy a quedar ahí fuera. Y esto al final es como una piedra, un obstáculo que entorpece mucho el proceso terapéutico. claro, porque si no se es consciente de lo que nos pasa, Exacto, no se puede cambiar. exacto. Y es lo primero que hay que trabajar, esa ganancia de La conciencia del conciencia del problema. problema. Eso es. Entonces aquí hay que luchar mucho contra estas estructuras, que no es fácil, porque es a nivel social lo que yo Mm, recibo de forma masiva ya. desde que soy pequeña. Y al Mm, final eso tiene sus consecuencias también en terapia. Y tenemos que jugar, ¿no? con eso en nuestra contra, pero trasladarlo hacia un punto en el que nos permita avanzar y evolucionar en el ujú. proceso. Vale. ¿Alguna vez has trabajado con algún caso así? Sí, 100%, 100%. O sea, de hecho ahora en el presente tengo varios y es verdad que es mucho más difícil ese arranque, ¿no? Salvo que ya a lo mejor vengan, pues por ejemplo, con factor de protección de la familia o, oye, pues el tipo de personas que yo sigo en redes sociales que sí que estén en ese movimiento, ¿no? Que al final la gente dice, no, es que al final lo que se promueve muchas veces con este tipo de mirada es que la gente esté gorda, ¿no? Y es como, es que tú mismo lo estás patologizando. Y el ser gordo no es una patología ni una enfermedad per se. Ya. Entonces, ahí ya estamos viendo gordofobia. Entonces, es perfectamente compatible que una persona tenga una anorexia y que restrinja a más no poder y se coma una manzana al día o un trozo de lechuga y que sea gorda. Mm, Perfectamente compatible. vale. ¿Cuáles son los casos o el caso más complejo, si es que nos lo quieres contar, Ujú. que te has encontrado? Pues precisamente con este tipo de pacis, ¿no? Que tienen estas ideas de, no, no, es que yo no tengo esto, ¿no? O tú te estás pensando que esto es más grave de lo que es, Mm, porque no entro en ese canon de persona con anorexia que se le marcan los huesos y que no come en absoluto. Porque siempre está la ujú. idea del, no, si es que yo sí que como, ya, claro que como, o sea, no, no estás en cero todos los días, Ya. pero no comemos lo suficiente, por mucho que tengamos este cuerpo, podemos estar desnutridas, porque al final tu cerebro no está teniendo esa fuente de energía que la saca de la comida. Y al final se puede entrar en una desnutrición también teniendo un cuerpo gordo. Bastante severa, ¿no? Claro, porque además existe este lema, ¿no? De, bueno, tengo reservas, hay de dónde tirar, ¿no? Ya. Pero es que esto no siempre funciona así. Y al final esto va generando muchos problemas de esa falta de conciencia precisamente por esto. Y es Ujú. luego muy, muy, muy difícil trabajarlo en terapia, sobre todo si ya lleva tantos años metido. Totalmente. Y con profesionales de la salud también. Porque estamos expuestos también a, ¿no? Pues a estos entornos a lo mejor más medicalizados. Sí, ahí yo sí que sé, ¿no? Que hay como mucha gordofobia, Mucha, ¿verdad? mucha, Interiorizada. un montón. em, de, oye, pues es que igual lo que tienes que hacer es perder peso, ¿no? Ujú. Y muchas veces se dan consejos de manera muy generalizada, que esto se suele tender a hacer mucho en el ámbito médico, sin ahondar en hábitos de vida de la persona, en qué hace, de qué trabaja, si va al psicólogo, si no va al psicólogo, cómo se encuentra emocionalmente. Claro, em, que a lo mejor tú estás lanzando ese mensaje, ¿no? A una persona que ya tiene un TCA. ya, Y bueno, o sea, es que puedes generar ahí una confusión, un malestar enorme, muy grande. total. Para ir terminando, ¿qué mensaje le lanzarías a las mujeres que nos están escuchando? Pues mira, teniendo en cuenta como la cuestión más repetida en terapia, ¿no? Que es, oye, pero de un trastorno de la conducta alimentaria tú te puedes recuperar, de un Ujú, TCA, 100%. O sea, muchas personas vienen con esa mentalidad, ¿no? Es que a mí me han dicho que esto es crónico, esto es para toda la vida. No ujú, estamos hablando de una enfermedad para que sea crónico, ¿no? Una dolencia, sino que es algo que va a nivel de creencias nucleares de la persona. Por lo tanto, oye, al igual que cambiamos una conducta, también cambiamos esa parte más cognitiva de ujú, pensamientos y lo claro. encauzamos hacia algo adaptativo. Por lo tanto, claro que te puedes recuperar. Ya no solo si no tienes un TCA, que a lo mejor no te sientes identificado en esa categoría, sino en cómo yo me vinculo con la comida, cómo yo Ujú, me vinculo con mi cuerpo, pese a la sociedad en la que estamos, claro que se puede sanar toda esa parte y habitar tu cuerpo de una forma más consciente.
no desde esa culpa, ¿no? Y de castigo y de cambio constante. Así que Vale, yo creo que ese es el mensaje ahí que trasladaría a las chicas. vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Gracias a Me ha ti. encantado que vengas hoy, que estés aquí conmigo, que nos podáis escuchar. Hace tiempo nosotras lanzamos una guía que hablaba sobre la influencia que tenía el género en la salud mental. Creo que este episodio es un buen momento para recordarlo. No hablamos en específico de los TCA, pero sí de otros muchos trastornos que también afectan bastante a las mujeres, pues la ansiedad, la depresión, Eso es. ¿no? Y bueno, si os interesa, lo podéis encontrar en nuestras redes sociales, tanto en mi Instagram como en su Instagram. Bueno, ahora mismo, desde hace muy poquito, que ya sois un pedazo de equipo, ¿verdad? Ha crecido. Se llama Esencia de Psico, ¿no? Eso Se pueden es. encontrar en Instagram, en TikTok. Ujú. Y en caso de que alguien que nos haya escuchado quiera empezar terapia, Ujú. ¿cómo podrían hacerlo contigo, ¿no? Para trabajar esto a través de Instagram. Sí, perfecto, que ahí está un pequeño formulario, ¿no? Que se puede Vale, responder y también, si no, directamente desde el número de teléfono que aparece, abre chat directo y ahí ya estamos en contacto más fácilmente. vale, fenomenal. Pues nada, ha sido un placer. Igualmente, muchas Gracias por gracias, venir. que es un tema muy bonito. Brutal. Y nada, para vosotros, gracias una semana más por escucharme. Como siempre digo, cualquier me gusta, comentario, compartir es un refuerzo enorme para que podamos seguir haciendo esto, para que le llegue a más gente a la que igual también le puede ayudar. Ujú. Y nos vemos otra semana más en el siguiente episodio de Entiende tu conducta y emociones podcast. Chao. Chao, chao.